desde esta orilla, donde la memoria también vuela y a veces cae. Hoy recordamos una tragedia. El accidente aéreo de Conviasa. A 15 años, las voces de las víctimas siguen presentes y las preguntas aún sobrevuelan. José Rivas nos presenta Vuelo 2350, una tragedia evitable. Era la mañana del 13 de septiembre de 2010, solo 5 días después de la celebración de la Virgen del Valle. En la isla de Margarita, al norte de Venezuela, los turistas aprovechaban los días de vacaciones para disfrutar de las playas de la isla y pagar promesas a la Virgen, una creencia católica muy popular en el oriente del país. Pasajeros del vuelo 2350 de Conviasa con destino a Puerto Ordaz, embarcar por puerta 1. Esa mañana, 45 viajeros y 4 tripulantes se embarcaron en un avión modelo ATR 42320 de matrícula YB1010 de la aerolínea Conviasa, con la idea de viajar a Puerto Ordaz, una ciudad industrial a unos 700 kilómetros y unos rápidos 45 minutos en avión. El plan era un viaje sencillo y sin contratiempos. Al menos eso pensaba María Alvea, una trabajadora de la estatal del sector aluminio Benalún, que viajaba con su hija y sus compadres luego de pagar promesas a la Virgen del Valle. Nosotros estábamos allí porque era el tiempo de la conmemoración de la Virgen del Valle y mi esposo desde el año 89 cumplía promesa a la Virgen del Valle. Y por eso es que estábamos allí, pues. Estuvimos allí, compartimos, fuimos a la iglesia, o sea, todo fue como un viaje demasiado bonito el fin de semana, pues. Llegamos un jueves y nos regresamos el lunes. Él se fue para Valencia y nosotros nos regresamos para acá, para Puerto Ordaz. El vuelo se desarrollaba con normalidad, hasta que pasando Maturín, capital del estado Monagas, y a tan solo 64 millas náuticas de Puerto Ordaz, el avión empezó a presentar fallas en los controles. Vamos a llegar. Ayúdame con eso, ayúdame a doblar con la cámara, por favor. Para acá, eso, ayúdame aquí. No, que la mano aquí, tu mano acá. Allá sí. Acá. La gente estaba asustada, pues. Y sí recuerdo que cuando pasamos el puente Orinoque, eso en cuestiones de segundos, pues yo dije, ya estamos llegando, porque todo ese vaivén las personas gritaban, el mismo susto, pues yo no me imaginaba lo que iba a pasar, no, para nada. O sea, dale al pitch para arriba, al pitch para arriba. Quítale velocidad, vamos a poner donde podamos. Ok. El computador del sistema centralizado de alerta a la tripulación de la aeronave activó el sistema de advertencia de pérdida, una alerta que ocurre ante la incapacidad de la aeronave de mantener el vuelo controlado por falta de sustentación. El sistema indicaba que la velocidad del ATR 42320 estaba por debajo de la recomendada, activando el sistema Stick Pusher. Ante la supuesta falla de sustentación, el Stick Pusher, como mecanismo de defensa, empujó la parte delantera de la aeronave hacia abajo para caer de forma controlada y en el descenso adquirir suficiente velocidad para recobrar el control de vuelo. Dice que estamos en emergencia, que no vamos a llegar. Dale, poner potencia. Voy por aquí, con esto, Dios mío. Aquí, mételo para allá. Emergencia, Mayday. Comienza, Mayday, cayendo. Los pilotos intentaron solventar la falla, pero esta continuaba. En la cabina no entendían lo que sucedía y entraron en desesperación.
La aeronave tocó tierra bruscamente en los terrenos de la Siderúrgica del Orinoco, una estatal productora de acero líquido. Chocó con una cerca perimetral y la malla se enredó en la hélice izquierda. El avión se estremeció, girando de golpe y provocando la fractura del tren de aterrizaje y sus compuertas. La aeronave, ya destruida, continuó su trayectoria, chocando con otra cerca y seccionando cables de alta tensión. Ya sin control, el avión se levantó del suelo y sobrevoló una carretera, hasta golpear andamios, estructuras piramidales y tubulares de acero, desprendiendo el motor izquierdo. En la última fase de la trayectoria, la aeronave, sin estabilidad ni control, se desplazó de forma lateral hasta colisionar con una estructura cilíndrica de acero, la cual destruyó la sección superior del fuselaje, específicamente la cabina de mando. Esta colisión desvió aún más su recorrido y ocasionó que la parte inferior izquierda del fuselaje impactara varios contenedores hasta detenerse por completo. Mientras esto ocurría, el combustible se derramaba sobre el terreno. El roce con las estructuras encendió una chispa y una columna de fuego con temperaturas de casi 900 grados envolvió lo que quedaba del avión. Ahí sí vino la etapa más difícil porque yo pensé que mi hija había muerto. Yo no la veía porque estaba como tapiada, pues el asiento de ella se volteó. Y yo lo único que decía, bueno, no está viva, ¿no? Pero sí me pude zafar rápido de mi puesto. Sentía que me quemaban los pies. Y veo entonces con la fuerza, no sé, uno saca fuerza de donde no sea, y pude sacar a María Antonieta. Y ella lo único que tenía era un golpecito, estaba intacta. O sea, Dios es maravilloso, maravilloso realmente. La tragedia puso los focos de toda la prensa nacional e internacional en Puerto Ordaz. En Venezuela hay luto por un accidente aéreo que dejó 15 personas muertas y 23 heridas. Hasta el momento se desconocen las causas de la tragedia, pero las primeras pistas indican que una falla técnica habría producido el desastre. Autoridades nacionales como el ministro de Transporte, en ese entonces, Francisco Garcés, viajaron a Sidor para conocer lo sucedido. Aproximadamente a las 9:50, una aeronave de Conviasa, características era un ATR-42 que cubría la ruta por la mar Puerto Ordaz, se precipitó a tierra. Nosotros tenemos 36 personas, las cuales podemos decir que se encuentran con vida, 15 personas que lamentablemente han fallecido. El asesor de víctimas de accidentes aéreos, William Dugarte, recuerda que el siniestro fue un cúmulo de fallas que terminaron en tragedia, entre ellas las deficiencias de la aeronave, la falta de pericia de los pilotos, sumado a un mantenimiento mayor deficiente realizado por una empresa que, según Dugarte, no estaba acreditada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para hacer este tipo de trabajo. Y detectamos que el mantenimiento había sido deficiente. No se habían hecho todo lo que se pide y se exige en un mantenimiento mayor. Prueba de ello fue que la caja negra, la caja que recaba los datos de la aeronave, no estaba registrando desde hace un año atrás. O sea, si le hiciste un mantenimiento mayor a la aeronave y dentro de esa revisión estaba revisar todos estos parámetros, ¿cómo nos te diste cuenta que no estaba funcionando? Era porque ya se evidenció que había sido deficiente el mantenimiento tipo C. Además de esto, se precisó que los pilotos presentaron fallas en el manejo cognitivo emocional, a nivel de habilidades, y que tuvieron errores de juicio que los llevaron a tomar decisiones desacertadas. Había cierta deficiencia en lo que era la formación y seguimiento de la formación de los pilotos de la aeronave. Logramos evidenciar que en su momento el capitán había sido ascendido de una manera un poco apresurada. En la historia de ese momento de la aerolínea Conviasa, que es una aerolínea del Estado,
se denota que había cierta premura en alcanzar la cantidad de capitanes necesarias para cubrir las rutas. Ambos pilotos mostraron confusión, pobre coordinación en la cabina de vuelo, fallas graves en comunicación, falta de conocimiento de los sistemas de la aeronave y pérdida de la conciencia situacional, detalla un informe de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos. Según Ugarte, este accidente no hubiese ocurrido de haberse tomado las medidas correctivas, tanto con la aeronave como con los pilotos. Esta tragedia se pudo haber evitado si estos elementos no hubiesen sido tan deficientes, porque fue no un factor, no es que la aeronave falló, no, la aeronave sí falló, evidentemente, pero pudo ser entendido por la tripulación, pero había deficiencia en la formación de la tripulación. Quizás se pudo haber evitado si los parámetros o el mantenimiento se hubiese sido eficiente. Sí, también, que también fue deficiente. Entonces, cuando tú empiezas a sumar los factores, decías, en cualquier momento iba a ocurrir un accidente. Aunque han pasado 15 años de la tragedia, las víctimas y familias no han logrado superar los traumas del accidente. A Alvea aún le cuesta montarse en los aviones, sobre todo al tener presente el fallecimiento de su compadre Gustavo Torres en ese vuelo. Sigo, a pesar de todo, en terapia, amigos, porque hasta la fecha no me he podido montar en un avión de aquí, de nacional. No he podido, por más que he hecho terapia, me han facilitado también para que me montara en algunos aviones pequeños. No he podido. He viajado afuera y dopada. Desde el primer momento busqué ayudas psicológicas, psiquiátricas. Al principio estaba con pastillas para dormir, pero una vez que me entero que estoy embarazada, no podía usar más pastillas. Y entonces fue duro porque tú tienes que descansar tu mente de toda esa tragedia que te pasó, pues, y todos los recuerdos y las cosas, ver a la gente allí, tirada, gritando, tapiada con los asientos. Muy fuerte, de verdad que difícil. Si yo digo que es difícil y todavía es duro, imagínate las personas que perdieron a su familiar. Yo perdí a mis compadres, yo digo, un momento que era de esparcimiento, de recreación, fin de semana hermoso, y terminó en esa tragedia. Y sí, ahora para el año que viene tengo que viajar afuera y nada, tengo que usar pastillas. Y por lo menos el avión se medio mueve, ya yo me altero, pues pienso que eso se va a caer. Todavía no lo voy a superar. Para otras personas es como si la tragedia hubiese ocurrido ayer. Este es el caso de Livia Reina. Ese 13 de septiembre se alistaba para ir al trabajo, cuando su hermana la empezó a llamar preocupada luego de escuchar rumores sobre la caída de un avión proveniente de la isla de Margarita, en el que supuestamente viajaban su esposo y sus 2 hijas. Reina llamó a sus familiares para saber si estaban bien, pero no obtuvo respuesta. Rápidamente fue al aeropuerto y recorrió distintos centros de salud como el Hospital Ullapar con la intención de saber de ellos. Entre la confusión, la emergencia y el desorden, 7 horas después fue informada del estado de sus familiares. A las 5 de la tarde, con la esperanza, ¿no? Porque yo siempre decía, están por allí, no sé, están heridos, están en un hospital. Entonces ya cuando ya viene la psicóloga a hablar conmigo y ni dejé que me dijera nada. Ya de ahí ya caí como en shock. De ahí ya de verdad no tuve reacción por mucho tiempo. José Rojas, esposo de Livia, era oriundo de Nueva Esparta. Cada septiembre iba de vacaciones a visitar a su madre. Ese 13 de septiembre regresaba para recibir un ascenso en la estatal del sector aluminio Bausilún, en la que tenía casi 30 años trabajando. Sin embargo, José Rojas y sus hijas Nacar y Pilianí fallecieron. Yo no me daba cuenta de la magnitud de todo lo que había pasado. Lo sabía, pero no. Ya después de los meses yo vengo
y veo la magnitud de lo que me pasó a mí, que se me acabó la vida. Eso eran mis niñas, unas niñas que nosotros no la dejábamos, mira, sola para nada. Así eran nosotros con esas niñas. Y su papá también era así con ellas. Y yo veo que han pasado 15 años ya. Y para mí como que eso pasó hace una semana, un mes. Porque ahora mi vida cambió tanto que no tengo vida. Lo triste es vivir y estar muerta por dentro. La Dirección General para la Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio para el Transporte Acuático y Aéreo concluyó en su informe de 2014 que la causa más probable para la ocurrencia del accidente fue el mal funcionamiento del sistema centralizado de alerta de la tripulación, con una activación errónea del sistema de advertencia de pérdida de sustentación de vuelo, y como factor contribuyente, las deficiencias en la gestión de los recursos de cabina de la tripulación, la pérdida de la conciencia situacional, además de una inadecuada coordinación durante el proceso de toma de decisiones para enfrentar situaciones anormales en vuelo, desconocimiento del sistema de advertencia de pérdida y manipulación inadecuada de los controles de vuelo. De acuerdo con el asesor de víctimas de accidentes aéreos, otro indicador que colaboró en esta tragedia es la falta de independencia entre los organismos del Estado al momento de regular y normar la aviación civil en Venezuela. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la aviación venezolana comercial, que es que todo lo lleve el mismo ente, que todo esté bajo la misma dirección. O sea, cuando no hay separación de las instituciones, ocurre este tipo de cosas. Cuando tú dices que en el mismo piso, o en el mismo edificio, donde está la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación, está el INACO, hay una oficina de la aerolínea. Entonces tú dices, a ver, si todos no somos amigos, si todos pertenecemos a un ente del gobierno, ¿quién regula quién? O sea, ¿quién realmente levanta la voz y dice, tú no puedes volar esta aeronave? Cuando pertenece el INAC, la aerolínea aérea, el ente de investigación, todo al mismo organismo. En ese momento era el Instituto de Transporte y Comunicaciones. Entonces, todo bajo el mismo ministro, ¿no? Y allí que se dificulta un poco que haya esa independencia de poder decir, la aeronave no cumple los requisitos y no levanta vuelo. Sí, allí se evidencia todo este tráfico de influencia y corrupción que había en ese momento, porque cuando una aeronave va a un mantenimiento, una empresa que no está certificada y se paga más de $1 millón por ese mantenimiento, y ese mantenimiento es deficiente y nadie logra determinar que fue deficiente como para ejercer una acción contra la empresa, es porque lamentablemente había corrupción, tráfico de influencia y beneficio de algunas personas en este tipo de contratación. Finalmente, tras días de la tragedia, se contabilizaron un total de 17 personas fallecidas, mientras otras 34 quedaron con vida. Pasados los años y luego de un proceso legal que se abrió en Estados Unidos en contra de los responsables, las víctimas fueron indemnizadas económicamente por las lesiones y la irreparable pérdida de sus familiares. Porque la memoria también necesita alas. Desde esta orilla no olvidamos. Desde esta orilla, una producción de Radio Fe y Alegría Noticias.